Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en esta nueva nota para su canal de YouTube Un Venezolano Informa, en la que trataré un tema a través del cual podremos notar que aquí se evidencia el poder que el sector militar tiene en un gobierno que ha tratado de instaurar una especie de régimen militarista para hacer política con base en ello. Me refiero a la creación de una empresa pública militar por el gobierno venezolano, por el gobierno de Nicolás Maduro, para realizar actividades petrolíferas. Y sí, esa es la noticia, porque el gobierno venezolano anunció hace unos días que crea una empresa pública militar para realizar actividades petrolíferas o petroleras. En un artículo publicado por el portal ProDaVinci titulado ¿Por qué una empresa pública militar para realizar actividades petrolíferas?, por el columnista y articulista José Ignacio Hernández, se puede detallar información que voy a ir comunicándoles, luego analizando para que de esa manera podamos tener una perspectiva acerca de lo que significa el hecho de que el gobierno haya creado una empresa que ahora es conducida y administrada por militares. ¿En qué país del mundo hemos observado alguna empresa conducida y dirigida por militares? Puede que sea un caso muy peculiar. El hecho de que sean militares no quiere decir que no puedan tener una buena conducción o administración de la empresa, pero resulta muy curioso y parece ser una estrategia para, de alguna u otra forma, orientar el poder militar al poder político y de esa manera tener un apoyo más grande, pero eso es algo que les iré comentando paulatinamente. Dice el artículo, el ordenamiento jurídico venezolano permite al Estado crear empresas para gestionar diversas actividades económicas. Se trata de sociedades mercantiles, típicamente compañías anónimas cuyo capital social pertenece total o mayoritariamente al Estado y que por ello se conocen como empresas públicas. ¿Qué sucede? En las empresas públicas, las empresas que maneja el Estado, se les llama pública porque el capital social, es decir, los recursos humanos, el personal, los empleados, las personas, los ciudadanos que están allí, trabajan para el gobierno, para la administración pública. Por ello representan un capital para la empresa, que es un capital social, les generan un capital financiero por el trabajo que allí ejercen y por ello se conocen como empresas públicas. En la última década, el Estado empresario ha sido una figura tradicional para diversas actividades y se han creado también para estas diversas empresas públicas, desde la promoción de espectáculos hasta la fabricación de bicicletas. En Venezuela, el Estado, el actual gobierno, se ha tratado de convertir en un Estado empresario en el que a través de las expropiaciones hace de todas esas empresas que en algún momento fueron privadas, las hace públicas, las hace del Estado para llevar a cabo actividades económicas que no han podido rendir frutos, lamentablemente, ya que toda expropiación o toda estatización generalmente, según la teoría política, conlleva al fracaso. La creación de empresas públicas no es, pues, algo novedoso de la Venezuela o en la Venezuela petrolera, ya que tras la bonanza petrolera se creyó que al expropiar empresas, esas podían ser o hacerse operativas con la alta renta petrolera que había. El problema es que no se ahorró para aquellos tiempos de vacas gordas, para que en estos tiempos de vacas flacas se pudieran mantener esas empresas aún operativas, y por ello cayeron en la quiebra, ya que la estatización y el control hizo que el Estado no pudiera con todas esas empresas por sí solo. Pero en la Gaceta Oficial del pasado 10 de febrero se creó una empresa pública que ha llamado la atención. Se llama la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas, por sus siglas CAMINPEC, la nueva empresa militar creada por el gobierno para realizar actividades petrolíferas. ¿Y qué es lo novedoso? Pues que creó una empresa pública militar para realizar actividades que nada tienen que ver con el sector militar, como es el caso de las actividades de minería, petróleo y de gas. Lo curioso y lo notorio es que se crea una empresa pública militar conducida por militares, pero cuya actividad que realiza la empresa no es para nada afín al sector militar. No hacen actividades militares, sino algo que no tiene nada que ver con lo militar, que es el sector de la minería, de la exploración y explotación de petróleos, el sector gasífero, y eso es algo muy curioso dentro de este ámbito.
Dentro del sector militar existen empresas públicas. El mejor ejemplo es la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares, CAVIM, la cual desarrolla la industria militar. De acuerdo a su régimen legal, esa industria tiene por objeto la fabricación de armamentos, municiones, explosivos y cualquier otro material o equipo de igual naturaleza que interese a los fines de la defensa nacional. Aquí no resulta nada curioso ni novedoso porque es una empresa militar que realiza actividades militares para potenciar y desarrollar la industria militar porque fabrica armamentos, municiones y explosivos. Pero esta nueva empresa llamada Camenpec realiza actividades que nada tienen que ver con el sector militar y que no van a beneficiarlo desde el punto de vista de lo que crean o lo que produzcan, sino desde el punto de vista del capital financiero y a qué yo quiero llegar. Sin embargo, Camenpec es una empresa pública dentro del sector militar cuyo objeto no se relaciona directa o indirectamente con ese sector. Por el contrario, de acuerdo a su artículo 3, esa empresa pública tiene por objeto, y cito textualmente lo que dice el artículo, todo lo relativo a las actividades lícitas de servicios petroleros, de gas y explotación minera en general, sin que esto implique limitación alguna. Es decir, realizar actividades legales para explorar y explotar petróleo y gas y también la minería, minerales, sin límite alguno. Y el límite está en el capital, pero también en lo que el Estado permita realizarlo o no la empresa. Y el Estado, es decir, el gobierno no va a prohibirle nada a una empresa que él mismo creó y que es una empresa pública y que aunado a eso es una empresa militar. Recordemos que el gobierno recibe mucho apoyo del sector militar y viceversa. Es por ello que en Venezuela se ha podido evidenciar que hay un gobierno que, si bien no es militarista como tal, ya que no es conducido por un militar, tiene cortes militaristas, muy apegado al militarismo y trata siempre de crear alianzas con el sector militar para tener un mayor poder político, pero aquí hay un factor que quiere ser inmiscuido dentro de esa alianza, como lo es el factor pueblo, por el mismo gobierno. Para cumplir con ese objeto, el citado artículo 3 le asigna a Camenpec una variedad muy amplia de actividades, tales como rehabilitación y mantenimiento de pozos petroleros, contratación de personal obrero calificado para la industria de minería e hidrocarburos, también el servicio de transporte a nivel nacional e internacional y todo lo relacionado a las actividades lícitas de explotación y servicios mineros, entre otras actividades. Eso es lo que hará esta empresa, básicamente. Ahora bien, para poder atender a ese objeto social, es necesario que la administración le otorgue a Camenpec el derecho a realizar actividades mineras, de petróleo y de gas, de conformidad con la Ley de Minas, la Ley Orgánica de Hidrocarburos, la Ley de Hidrocarburos Gaseosos y la Ley Orgánica que reserva al Estado las actividades de exploración y explotación de oro y demás minerales estratégicos, entre otras. Ese es el nombre de la ley de cada una de esas leyes. La administración debe otorgarle a Camenpec el derecho a realizar actividades de esa índole. Y esas actividades pueden ser realizadas siempre y cuando tengan el derecho a hacerlo. Pero ¿cómo le otorgarás el derecho? El derecho se le otorgará mediante estas leyes, y estas leyes tienen que ser aprobadas por o de hecho ya existen, pero tienen que ser avaladas y verificadas, certificadas por la Asamblea Nacional, cosa que ya entraría o haría que se entre en un nuevo debate. Pero sin esas leyes esta empresa no puede operar, que son la Ley de Minas, la Ley Orgánica de Hidrocarburos, la Ley de Hidrocarburos Gaseosos y la Ley Orgánica que reserva al Estado las actividades de exploración y explotación de oro y demás minerales estratégicos. Todas esas leyes, señala Pro Da Vinci, permiten que esas actividades sean directamente gestionadas por el Estado a través de empresas públicas, siempre y cuando se asigne a esas empresas el derecho a realizar esas actividades. Esas empresas podrán realizar, y las que son afines y relacionadas, afiliadas a Camenpec, podrán realizar las actividades gestionadas por el Estado si tienen el derecho a realizarlas. Por lo tanto, hasta tanto no se asigne a Camenpec el derecho a realizar actividades mineras de petróleo y de gas, esa empresa pública no podrá ejercer su objeto. Una vez ese derecho sea asignado, Camenpec podrá realizar actividades similares a las conducidas por PDVSA y sus empresas filiales, como Citgo, por ejemplo. Incluso podría el gobierno decidir qué actividades actualmente a cargo de PDVSA sean asumidas por la empresa pública militar. Si hay que señalar que hay actividades que PDVSA maneja que pueden ser asumidas por Camenpec si se le otorga el derecho, es decir, se le otorgan estas leyes para poder operar. Esto implicaría una nueva alianza entre Camenpec y PDVSA, en la que también habría militarización en PDVSA. Por lo tanto, el capital financiero de Camenpec para operar otorgado por el Estado tendría que ser de alguna u otra forma compartido con el de PDVSA para poder
hacer que las actividades a cargo de PDVSA sean asumidas por esta empresa pública militar. Ahora, señala el articulista José Ignacio Hernández, autor de esto que les estoy comunicando mientras analizo al mismo tiempo, un artículo muy interesante. ¿Hay alguna justificación para que el sector militar intervenga en actividades petroleras, de gas y minería? Desde un punto de vista jurídico, la respuesta es negativa. Tales sectores ciertamente son explotados a través de empresas públicas que realizan así una actividad comercial, típicamente en el sector de los hidrocarburos, pero se trata de empresas cuya vocación es comercial, no militar. ¿Qué significa esto? Desde el punto de vista jurídico, es decir, desde el punto de vista de las leyes, ¿puede justificarse esta empresa como para que, siendo militar, realice actividades que no tienen nada que ver con lo militar? Pues no. Las actividades públicas que realizan estas actividades o este tipo de actividades operan y legalmente tienen base para hacerlo porque su vocación es comercial. No son empresas militares, sino empresas comerciales que realizan actividades que sí tienen que ver con lo que están produciendo y con lo que son en esencia. Pero la esencia de esta empresa no es lo comercial, sino lo militar. Por lo tanto, realizan actividades que no son de índole militar. Por lo tanto, no tienen legalidad para operar desde el punto de vista jurídico. La empresa pública debe guiarse por el principio de eficiencia, lo que se relaciona con el principio de especialidad. Por ello, las empresas públicas del sector militar solo podrían crearse para gestionar actividades económicas dentro de ese sector, como por ejemplo uniformes y armamento. Por lo tanto, Camimpec solamente debería operar para realizar actividades militares y no de este tipo, con ello basados en el principio de la eficiencia. Pero si estas leyes son remitidas al Tribunal Supremo de Justicia y las considera otorgables y aprobables para Camimpec, debido a la relación ya conocida que hay entre el gobierno y los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, se estaría violando un señalamiento jurídico muy importante de la Constitución de acuerdo a el tipo de actividades que pueden realizar las empresas. De esta manera habría una distorsión en el orden constitucional que le da a las empresas la facultad de hacer lo que pueden hacer y lo que deben hacer de acuerdo a lo que son. Es decir, una empresa comercial debe hacer actividades comerciales, una empresa militar debe hacer actividades militares. Toda empresa, con base en lo que es, debe realizar actividades relacionadas a lo que son. Así que eso es lo que debería hacer Camimpec, pero parece que es algo a lo cual se le hará caso omiso si se sigue por el camino que se está siguiendo, y ese camino está siendo tomado por el gobierno. La exposición de motivos del decreto que creó a Camimpec, decreto dictado por Nicolás Maduro, poco explica acerca de las razones que llevaron a crear esa empresa, además de algunas referencias muy generales como el ecosocialismo, algo que también señaló el gobierno, el ecosocialismo. El decreto se limita a señalar que la Fuerza Armada está en el deber de fortalecer su propia doctrina y tecnología, adecuando la industria militar a las necesidades del pueblo venezolano. El problema es que las actividades que realiza esta empresa no fortalecen la doctrina y la tecnología de la Fuerza Armada, porque lo que realizan no es destinado al sector militar, sino al sector comercial. Ahora, lo que realiza esta empresa, si bien no beneficia en cuanto a lo que produce al sector militar, lo puede beneficiar desde el punto de vista del capital financiero. Esto quiere decir que los ingresos que percibe esta empresa por lo que va a producir pudieran ser destinados, en vez de ser destinados pudieran ser destinados al sector militar, en vez de ser destinados al sector comercial y al sector relacionado con el petróleo, con el gas y con la minería. Algo muy muy preocupante también. También se alude a la soberanía sobre los recursos naturales, pero en realidad el decreto no logra explicar qué tiene que ver esa soberanía con atribuir a la industria militar, por ejemplo, el diseño, asesoría, consultoría, inspección, elaboración y ejecución de proyectos de arquitectura e ingeniería. Es decir, la soberanía del país de Venezuela sobre los recursos naturales, soberanía que ahora está apegada a los intereses de esa industria militar, que va a utilizar dicha soberanía para emplear esos recursos naturales en su ejecución de actividades empresariales. Por ello, podemos resumir la creación de Camimpec, señala el artículo, así como la militarización de las actividades petroleras, gasíferas y minerías, en el sentido de permitir a la industria militar la realización directa de esas actividades. Ello, a pesar de que legalmente ese sector no está llamado a gestionar este tipo de actividades empresariales técnicas. Se va a militarizar la industria petrolera, al menos en este ámbito,
cuando no está llamado y no puede gestionar ese tipo de actividades comerciales porque no es una empresa comercial sino una militar. Entonces, ¿qué busca el gobierno con esta nueva empresa militar? Busca darle más poder al sector militar para insertarlo en el orden económico nacional. Al darle un poder a través de un decreto ilegal, porque se le otorgarán leyes para operar, lo puede a través de ese poder y lo que produzca, insertarlo en el orden económico nacional, porque va a producir algo que es lo que constituye la economía venezolana, la economía rentista petrolera venezolana, es decir, petróleo, gas y minería, y le dará un poder económico al sector militar. Esto pudiera ser destinado a lo que el sector militar requiere para operar. Y lo que busca también el gobierno es más militarización, pero más militarización de precisamente un gobierno que está pegado a la unión bilateral del segmento civil, es decir, de la población civil con el sector militar, para fortalecer el poder político del Estado con base en más apoyo o con sustento en más apoyo de base. ¿Qué quiere decir eso? El gobierno busca militarizar esas empresas para que haya una relación de lo que la empresa produce y lo que la empresa es, siendo militar, con el segmento civil, y al crear esa unión de lo civil con lo militar, poder fortalecer el poder político del Estado con base en que va a recibir más apoyo porque el pueblo está unido con el sector militar y el sector militar apoya al gobierno y el segmento poblacional que apoya al gobierno está unido con el militar. Entonces es una alianza bipartita que se convierte en tripartita porque apoya también al gobierno o Estado, el sector militar, el Estado, ejército y población civil. Una unión que el gobierno busca para tener apoyo político que le mantenga o que le pueda dar la posibilidad de seguir en el poder, de mantenerse en el poder. Esto es lo que implica esa empresa. Los ingresos que va a percibir deben ser destinados al sector petrolero para repuntar la producción, pero si no es así y son destinados a actividades militares, hay una violación flagrante a la Constitución que puede devenir en otro tipo de debate ya en el ámbito legislativo en la Asamblea Nacional. Les ha hablado Ricardo Serrano en esta nueva nota muy curiosa, porque se ha creado una empresa militar que realizará actividades que no tienen nada que ver con el sector militar. Les habla Ricardo Serrano desde Venezuela para el resto del mundo en una nueva edición para ese canal de YouTube. Nos encontramos en una próxima edición. Chao.